Bueno, son muchas cuestiones. Voy a responder a dos cuestiones nada más. Una es la cuestión de la política, supuestamente implícita en la polémica Oscar del Barco, y la otra es la cuestión de la interrupción del embarazo, que se planteó hace un rato. Es decir, la relación entre no matarás e interrupción del embarazo. Eh, con respecto a la política, bueno, la política no es solamente una pasión de la izquierda, es un error de la izquierda, pero que no siempre fue así. Una de las frases más habituales que se suele escuchar en el mundo de la izquierda es: si uno no se hace cargo de la política se va a hacer cargo de uno. Es una frase que nunca logré entender la lógica de esa frase. En la historia de la izquierda, por lo menos en el siglo XIX y principios del siglo XX, los anarquistas decían que rechazaban a los marxistas porque decían que querían hacer una revolución política. Los anarquistas no querían hacer una revolución política, querían hacer una revolución social. La política era la feria sucia de las cosas feas, como la definió un anarquista colombiano, Biófilo Panclasta. Es decir, era aquello que no había que meterse, era lo propio de los políticos, es decir, gente separada de la base social y que, por la propia dinámica del poder y de la política, vivían una vida y tomaban decisiones que no se correspondían con los ideales revolucionarios, por lo menos de los anarquistas. Es decir, que ha habido una tradición anterior revolucionaria que no está relacionada a la política. El hecho de que el triunfo de la política es el triunfo de la Revolución Rusa, es decir, de una forma de toma del poder. Y más adelante es el triunfo, bueno, de la política tal cual es decir, administración del estado de cosas. Entonces me parece que lo primero que hay que pensar es que no es que siempre hubo política de izquierda y lo que no está fuera. No necesariamente me parece que es así. En segundo lugar, ¿qué supone en la carta de Oscar del Barco otra política? Bueno, él lo dice en un momento dado: mansedumbre. La palabra mansedumbre aparece, que es todo lo contrario de violencia revolucionaria y mucho menos de matar a otro. La palabra molesta, porque en la historia de la humanidad el héroe es agresivo, el héroe tiene una espada, el héroe es alguien que lidera. La historia de la mansedumbre, sin embargo, es la historia más importante de la humanidad, pues la mayor parte de la gente que ha existido hasta ahora ha sido más bien mansa, y ha vivido vidas, y ha tenido hijos y los ha criado, y ha tenido fiestas y se ha llevado lo mejor que puede con el vecino. La otra cuestión que me parece implícita en la carta de Oscar del Barco, y esto sí me parece importante, es la cuestión de no creer. La gente cree en la política. A mí me basta entrar a mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y es un emborrachamiento de política. Supongo que Filosofía y Letras debe ser igual. La gente cree. Es impresionante, el 100% de los que están allí cree en todo tipo de consignas, de lemas, de programas partidarios, de teorías de la memoria, etc. No, hay que descreer. Las instituciones se derrumban cuando se deja de creer en ellos, como ocurrió en la Unión Soviética, por otra parte, o en los países del este soviético. Las costumbres desaparecen cuando se deja de creer en ellos. Hay que ejercer labores de descreimiento. Es decir, hay que ser no creyente, no un descreído, que es otra cosa distinta. Es decir, esto me parece importante, es decir, comenzar a suspender nuestra tendencia a creer todo el tiempo, lo cual lleva a la defensa de posiciones, claro, políticas, ¿no? Es decir, no creo en un abandono de la política. Lo tercero es la no violencia. ¿Qué es lo contrario a la violencia? Bueno, la no violencia, que es hacer mucho. Hay un montón de las cosas que se pueden hacer, comenzando por no hacer nada. ¿Quieren que haga algo? No hago nada. No hacer nada. Claro que es difícil, pero en cuanto uno comienza a hacer algo, le da legitimidad al triunfador. Es el caso de la conquista. Cuando un pueblo conquista a otro, se podría haber luchado hasta la muerte. Si no se lucha hasta la muerte, se concede legitimidad.
Sí, cuando hay una política específica, por ejemplo, vamos a suponer el menemismo de los 90, que sugería a la gente que estaría bueno consumir ahora que hay dólar 1 a 1. Bueno, no consumir. Bueno, no, todo el mundo a consumir, incluso los que estaban en contra de Menem. Y no le encuentro tanta diferencia con la actualidad en ese punto. Bueno, no hacer nada. Decir que no, que no. Pienso en un ejemplo. En California, la vivisección en vivo de animales en las escuelas, en las clases de zoología o de biología, se interrumpió un día que una chica en el año 1988 se negó a hacer una vivisección. Le pusieron un 1, entonces un 1 por no hacerla. Entonces ella le hizo un juicio al estado de California. Inició una campaña enorme para terminar con eso, y logró terminarla. Dijo no. Saber cuándo decir no es algo muy importante. Quien dice no todo el tiempo es un tonto, pero saber cuándo decir no y actuar en consecuencia, eso sí me parece importante. Pero sobre todo no hacer nada. Y ya que hablo de animales, San Francisco de Asís le predicaba a los peces. Le predicaba a los peces. El Evangelio iba hasta el mar y le predicaba a los peces ante la risotada general. Bueno, la cuestión es que los consideraba sus iguales. Bueno, uno no puede comerse un pescado después de predicarle. De la misma manera que en Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella le presentan un gallo y después se lo traen cocinado, dice no puedo comerlo porque he sido presentado, no puedo comerme a alguien con quien he sido presentado. Es decir, ¿en qué medida un cambio mental presupone una ampliación enorme de lo que llamamos derechos? Y no los que nos manejamos todavía al de hoy con la lógica de inclusión de nuevas minorías al Estado de Derecho. En otras palabras, no se trata tanto de derechos, sino de una enorme compasión. Eso podría transformar también la política. Pongo el caso de los animales, ¿no?, que conduciría necesariamente al vegetarianismo. Y por fin, habría que preguntarse por qué en Argentina la no violencia no tuvo mucho éxito a lo largo del siglo XX, es decir, como políticas. ¿Por qué si en la India hay causas específicas? ¿Pero por qué no en Argentina? Bueno, quizás seamos más violentos que los hindúes, o dicho de otra manera, la gente que le gustan los héroes, la gente que le gustan las batallas, la gente que le gustan las películas de guerra, son gente que no es violenta, por eso las mira. Las personas que conocen su propia violencia en serio, le temen, porque se temen a sí mismas. No sé, este es un país donde, bueno, agarrame que lo mato, pero agarrame. Hasta que las cosas se ponen feas, y ahí se desmadra todo. Pero no tengo una política alternativa. Sí sé que la carta de Oscar de Blanco, mejor dicho, la discusión que siguió, implicaba el abandono de la política de izquierda tal cual se la ha conocido hasta ahora, en todas sus versiones. Y sí me parece que hay que fijarse en la palabra mansedumbre, que la usa específicamente y con cierto énfasis. La otra cuestión traída aquí es la cuestión del embarazo y de la interrupción del embarazo. Bueno, vos lo proponés con una prepotencia femenina desagradable, porque me obligaría a mí a decirte, bueno, las mujeres tendrían que tener el derecho legal a interrumpir el embarazo cuando quisieran. Pero no voy a decir eso, no. Sería demasiado fácil. Porque además, interrumpir un embarazo no es un derecho, es un poder. Se hace aún si no hay un derecho legal para hacerlo. Es decir, es un poder que tienen las mujeres. Dar muerte, dar vida. Aún si se votara en el Parlamento como un derecho posible, sigue siendo un poder. Un argumento posible en contra de la interrupción del embarazo es que interrumpe el derecho a la paternidad. Impide a los hombres ser padres. Si una mujer interrumpe el embarazo, me impide a mí ser padre, si yo quiero ser padre. Claro, se podría decir, bueno, pero el cuerpo es mío. De acuerdo, el cuerpo es tuyo, pero el espermatozoide no. Lo robaste.